Uno de los elementos más importantes del quehacer humano es la imposición de la voluntad. La imposición de la voluntad que se da en el marco comercial, en el marco familiar y en el marco político. Por eso hemos visto, sobre todo en este último caso, que en muchas oportunidades, mucha gente contra lo que es la corriente, contra lo que es el momento, quiere imponer su voluntad, no sé si en un ejercicio de arrogancia o en un ejercicio de autoridad. Lo cierto es que a lo único que le temen los dictadores es a la voluntad manifiesta de los pueblos como corriente de pensamiento y de acción. Por eso me gusta mucho esa frase de Antonio Machado, aquel poeta español, el progenitor del poema Se hace camino al andar, que decía: en política triunfa aquel que pone la vela hacia donde sopla el viento, no aquel que pretende que el viento sople hacia donde él pone la vela. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, Cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación entre los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio asertivo de comunicación, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @Z101 Digital, en Instagram, @Z_Digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P con K al inicio y P al final y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube en Z Digital en el playlist de Cada vez más cerca. Nuestro contenido del día. Rubén Bichara establece que no están cerrados en el PLD alianzas electorales toda vez que el PLD las encabece. El presidente de la Fuerza del Pueblo en el estado de Nueva York, ingeniero Carlos Félix, dice que es el momento de Leonel Fernández llegar a ser nuevamente presidente para generar lo que es el Ministerio del Dominicano en el exterior. Y finalmente, una entrega especial con la doctora Birmania Sánchez, quien fue parte defensora en esta sentencia que ha causado tanto revuelo en República Dominicana respecto a la no aceptación de la prueba de ADN por la invocación de la posesión de padre en virtud de lo que se conoció en la Suprema Corte de Justicia, y comparte con nosotros los argumentos de cómo generó esta jurisprudencia en República Dominicana. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, un día como hoy, pues arribó a República Dominicana, estamos hablando después de 1506, don Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien vino con su esposa María de Toledo, en donde, invocando las capitulaciones de Santa Fe que hubiera hecho su padre anteriormente por ante los reyes católicos, donde se establecían las concesiones que Colón y su descendencia tendrían por las tierras descubiertas en el marco de esa expedición que, buscando Indias, llegó a este nuevo continente, nuestro continente americano. Diego Colón vino en la condición de virrey de todo el territorio y se instaló acá. Ahí se construyó el Alcázar de Colón, ese que fue remozado, que originalmente no era como es ahora. Se tomó por parte de Rafael Leónidas Trujillo una réplica de un palacio virreinal que hubo en Colombia y se replicó aquí, pero no era como es ahora mismo. De hecho, la parte de las Atarazanas, donde está la Plaza España hoy, era el área donde estaban las cocheras y el frente daba hacia la ría del río Osama, y todavía no se sabe cómo era ese frente. Algo característico, y lo decíamos en ocasión sobre todo de un programa especial que se hizo en lo que fue Turizoneando en la zona colonial frente a la catedral desde el gobierno de la mañana, que doña María de Toledo, que caminaba diariamente
en su corte real como se daba en la parte de las cortes europeas, desde el Alcázar de Colón hasta el final de la fortaleza, por esa calle que se llama Las Damas, justamente por ese paseo vespertino que todas las tardes ella daba con su corte real de acompañantes. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, sobre todo en ocasión de esta pues reflexión de Machado, en República Dominicana se está dando algo justamente que quiero compartir con ustedes, y es el marco del desafío a la autoridad que se ha manifestado como cultura, como credo, como manejo efectivo en lo que es una sociedad que, lejos de asumir el empoderamiento democrático que nos da este sistema de organización estatal de manera libertaria, se ha entendido o se ha interpretado como libertinaje. Yo veía en las redes sociales el fin de semana una serie de manifestaciones como se van dando este fin de semana y todos los fines de semana, como la gente, sea en el colmadón, sea en el drink, sea en el teteo, desafía la autoridad de manera permanente y recurrente. Y me preguntaba, caramba, pero ¿y qué es lo que está pasando? Pero el colmo lo vi hace un rato, en esta misma tarde, en donde una mujer en Sosúa, en un mecanismo de protesta por ante la Policía Nacional, que venía caminando ella en traje de baño, ella se quitó el traje de baño en la parte superior, ella se quitó el traje de baño y ropa interior en la parte inferior, se quedó, dicho en buen dominicano, en pelota, en cuera, y le lanzó esa ropa interior a la camioneta en que venía la policía en protesta. Y con las dos manos le daba en el bonete de la camioneta de la policía protestando. Y no hubo de los 4 policías que estuvieran dentro de esa camioneta quien se atreviera ni siquiera a apiarse de ahí y someter al orden a esta mujer. Esto porque hay todo un clima libertario, de libertinaje en República Dominicana, que desafía a la autoridad. Fuera de aquí, un espectáculo como ese habría sido inmediatamente sometido a la acción de la ley y al orden público, porque hay criterios de autoridad. Y solamente quiero detenerme y relatar, manejar lo que tiene que ver con la inducción que se está dando en República Dominicana a esto. Nosotros tenemos como Estado un doble discurso. Por un lado, reclamamos el orden, reclamamos la organización, reclamamos el respeto. Sin embargo, por otro, permitimos la promoción indiferente e indiscriminada de elementos que van contrario al orden, a la organización y al respeto. Si ustedes se fijan, por solamente decir algo, si se van a cualquier manifestación de redes sociales en una escuela pública o privada, ¿qué es lo que van a ver? Un desafío permanente a lo que es la autoridad del profesor, del que cuida, del compañero. Pero si se toman lo que se ha permitido que se manifieste como arte público, se van a dar cuenta que toda la parte cultural contemporánea, tanto la que viene de fuera como la que se produce acá, es una inducción permanente a lo que es la violencia y el irrespeto a la autoridad. El más bacano, el que nos respeta, el que rompe con todo, y ya yo te dije. Entonces, yo siento que nosotros como sociedad debemos revisar este estado de situación. Usted me dirá, no, pero eso es conculcar el derecho. No, es organizar los derechos. Ningún derecho se ejerce de manera desmesurada en menoscabo de otros derechos. Si usted se va a China, usted se va a dar cuenta que en China usted no tiene acceso a las redes sociales de forma indiscriminada, ni los contenidos que se manejan son de manera aleatoria e indiscriminada. No, hay control. Y en República Dominicana debe de haber control, porque si no tomamos control de lo que promovemos como dimensión, como estatus, como reflexión colectiva, lo que se conoce en derecho como la norma social, que es la no escrita, y permitimos que los valores y los modelos promovidos y premiados sean aquellos que fomentan la violencia y el irrespeto ciudadano, pues eso tendremos como consecuencia. Fíjense, por solo decir algo, que doña Zaida, viuda Lobatón, tenía un control antes de lo que era el perfil de lo que se daba como arte popular. Y usted tenía una sociedad normada en virtud de eso. De hecho, yo recuerdo que era tan alto el nivel que una canción de Johnny Ventura, el ron es mi medicina, que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe porque esa es mi medicina. Eso fue vedado para salir en espectáculos públicos porque promovía el consumo de ron. Imagínese usted
de aquí a eso. Esa canción, cuando la prohibieron, entonces Johnny, con mucho nivel, le respondió a ella con ley seca. Sí, la de Navidad. Mi mujer se llama Zaida y siempre se opone a todo. Me prohíbe que yo baile y que tome ron. Oiga qué nivel tenía la sociedad dominicana. Sin embargo, oiga qué distancia desde que no se permita su promoción porque hablaba e instaba al consumo de ron hasta ahora que Bad Bunny establece que no, que ella es amiguita del que vende, el que se da su fumadera y su cuestión y su droga, como que no está pasando nada. Entonces, por eso digo y reitero que debemos tener un nivel de vuelta al control de lo que son los parámetros y los modelos de sociedad que queremos perfilar para que a partir de esos modelos tengamos un ciudadano no adocenado, no, pero sí respetuoso de la ley. Porque, como decía el mayor estadista del siglo XX, Winston Churchill, no hay un régimen que requiera mayor ejercicio de la dictadura de la ley que la democracia. Con eso iniciamos nuestro contenido el día de hoy. Inmediatamente el señor Francis cumpla con la pausa correspondiente. Llévatelo, Francis. Estamos en su espacio, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Como habíamos dicho, directamente desde Nueva York, tenemos la participación del presidente de la Fuerza del Pueblo de este estado de Nueva York en Estados Unidos para que nos relate sobre esta actividad multitudinaria que ha hecho en el Armory el presidente Leonel Fernández en conjunto con lo que es nuestra comunidad del dominicano en el exterior. Adelante. Realmente, el presidente Fernández ha venido por 3 días a cumplir como siempre una agenda académica, pero además habíamos preparado 3 actividades de recaudación de fondos, una organizada por 2 sectores empresariales que cohabitan aquí en la ciudad de Nueva York, uno en New Jersey, otro en el estado de Nueva York, y un sector empresarial liderado por los médicos dominicanos de Nueva York. En ese sentido, teníamos contemplado el lanzamiento desde el estado de Nueva York y nos inventamos una actividad de recaudación de fondos masiva que se convertía en una actividad política. Para sorpresa de nosotros, la gente no le importó pagar $100 para entrar a este gran escenario que preparamos, y sin lugar a dudas para nosotros, que somos un partido joven, que entendíamos que estábamos creciendo aquí en la circunscripción número 1 del exterior, pero no esperábamos esa respuesta contundente. Nos atrevimos a desafiar un escenario que está en el corazón del Alto Manhattan, se llama la Gran Arena del Armory. Es un escenario que puede albergar alrededor de unas 7,000 a 8,000 personas. Aquello estaba abarrotado, la fila era interminable y nosotros sorprendidos por el espectáculo, porque verdaderamente desde muy temprana de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, abrimos las puertas para comenzar el escenario a las 7 de la noche. Y tuvimos que comenzarlo antes porque la gente reclamaba ya, abarrotado ese espacio a las 6 de la tarde, la gente reclamaba la participación de los artistas. De verdad que ha sido una experiencia extraordinaria, de la cual creo que será histórica. Ninguna fuerza política se ha atrevido a desafiar ese gran escenario en el corazón del Alto Manhattan. Recuerdo en el año 2004, cuando el presidente Fernández en su regreso desafió el Madison Square Garden. No sé si tú lo recuerdas. Sí, claro, por supuesto. Y aquel escenario que alberga alrededor de 20,000 personas, pues lució abarrotado a toda capacidad. Y desde luego, ese invento lo hicimos en el 2004 con la fuerza, con el PLD y con un Leonel Fernández reclamado por toda la sociedad dominicana en su regreso. En este nuevo partido quisimos ponernos un desafío similar, pero siempre con la pena de que caramba, es la primera vez que vamos a hacerlo. Pues aquello fue grato, una grata sorpresa, hay mucho júbilo, mucho entusiasmo, no solamente de la gente nuestra aquí, sino también de toda la gente en el país. El presidente Fernández está bastante satisfecho, contento, y ayer hizo una celebración, si se puede decir, con un grupo importante de los dirigentes de nuestro partido en hora de la tarde, donde nos habló de todos los temas, la campaña en sentido general, pero más que todo era una celebración en un restaurante muy popular de aquí de esta ciudad. Carlos Félix, directamente desde Nueva York, presidente del estado de Nueva York en la Fuerza del Pueblo. Quisiera preguntarte, ¿tú sientes entonces que las condiciones
están dadas para que la comunidad del dominicano en el exterior suscriba la propuesta del presidente Fernández y no así la del presidente Luis Abinader, que ha generado el tema de la inclusión en el seguro para la comunidad dominicana en el exterior, el tema de las licencias, el tema de llevar la expansión de los consulados? ¿Tú sientes que van a preferir a Leonel? Definitivamente, Leonel tiene raíces muy profundas aquí en esta sociedad, y más que todo eso, ha sido uno de los presidentes o candidatos presidenciales que más elecciones ha ganado en el exterior. De las 5 elecciones que se han celebrado, Leonel ha ganado prácticamente por forfeit 2 de ellas, una con un 70% y otra con un 60%. Las 2 veces que ha participado en elecciones normales, ¿verdad? Porque las elecciones de la pandemia aquí fueron un poco catastróficas. Aquí es el epicentro de la pandemia prácticamente del mundo, y encima de eso, pues, el PLD tuvo una ruptura, y eso pues hizo unas elecciones irregulares. Sin embargo, en las elecciones normales el presidente Fernández ha sido airoso, y ya te reitero, una oportunidad, en la primera oportunidad histórica que hicimos en el 2004 las elecciones con un 70%, y pues en la próxima entonces con alrededor de un 62%. Aparte de eso, nosotros hemos logrado construir una estructura política de manera rápida aquí, sólida y contundente, capaz de hacer un evento como el que acaba de pasar el próximo sábado, lo que significa que la fortaleza de Leonel Fernández, fruto de su liderazgo en esta comunidad, evidentemente que lo pone en una posición de ventaja frente a los otros partidos. Además, hay que también destacar que es el presidente Fernández, que el único que realmente se ha preocupado por esta comunidad y que tiene una oferta electoral donde nos incluye de manera muy significativa, buscando reducir la brecha que ha separado a la comunidad dominicana del exterior de los gobiernos que hemos tenido. Esta propuesta, el presidente Fernández trae a la mesa con muchos ingredientes. Es una propuesta de crear el Ministerio del Dominicano en el exterior, que pueda unir todas las voluntades, no solamente la de él, que han sido bastantes, la de otro gobierno, de acercarse un poco más a nosotros. Es el momento en el gobierno de Leonel Fernández donde la comunidad dominicana tendrá un espacio en la mesa y probablemente en su consejo de gobierno de manera definitiva. Él está decidido a eso, nosotros le hemos tomado la palabra y vamos a ayudar desde esta comunidad para que eso se pueda concretizar. No solamente es el esfuerzo que hacemos para llevar a la gente a votar, que ya seremos 1 millón de votantes en las próximas elecciones, constituyéndonos quizás en la plaza política y económica, de las plazas políticas y económicas más importantes del país, sino la segunda, la tercera. Evidentemente que de interés para todo el que quiera ser presidente de un país, pero para el doctor Leonel Fernández es algo natural. Recuérdate, Calín, que Leonel Fernández, cuando tenía 3, 4, 5, 6, 7, 12 y hasta 13 años, caminaba por las calles de Nueva York con su madre, y por aquí, por el Alto Manhattan específicamente, fue que estudió en la escuela George Washington y otras entidades académicas en la que él visitó, participó de deporte, en fin, hizo una vida como cada uno de los niños nuestros acá, conoce de lo que realmente nosotros padecemos, y lógicamente ha estado pendiente de todos nuestros avances. Yo creo que en esta oportunidad el presidente ha pensado seriamente en que quizás sea sus últimos periodos en el Palacio Presidencial, de finalmente unir a la comunidad dominicana del exterior con lo de la patria, como lo establece la Constitución de la República. Cualquiera, Carlos Félix, presidente de la Fuerza del Pueblo en el estado de Nueva York, pudiera decirte, bueno, lo que plantea se escucha muy bien, pero si no lo hizo en 3 periodos anteriores, ¿por qué deberíamos pensar que lo haría ahora de alcanzar la presidencia de la República? ¿Qué le dirías? Prácticamente el doctor Leonel Fernández en el año 1996 comenzó a sembrar los cimientos del progreso, del desarrollo en la República Dominicana. Evidentemente que todas las cosas no se pueden hacer en 1 o 2 periodos, pero creó la base, promulgó la ley del voto del dominicano en el exterior en el 96, y posteriormente promulgó la ley sí, del voto del dominicano en el exterior en el año 2004, o mejor dicho, la ley se pudo poner en vigencia
en el año 2004, cuando él fue candidato presidencial. Y desde aquí creó también el Instituto de Dominicano en el Exterior, creó el CONTEC, que son instituciones que vienen a unificar y buscan que la identidad del dominicano en el exterior no se pierda, sino que las futuras generaciones puedan seguir pensando en nuestro país y en ayudar a sus familias allá y seguir construyendo un país del progreso. La visión de Leonel siempre ha sido de avanzada con respecto a la comunidad dominicana en el exterior. Llegó el momento realmente, las condiciones están dadas, ni siquiera en la República Dominicana existían los ministerios, agrupar instituciones en el tiempo en que Leonel llegó al gobierno. Después que Leonel llegó al gobierno, no solamente se crearon todas las infraestructuras físicas del país, sino que se construyó el Estado, todas las instancias judiciales, y encima de eso los ministerios se agruparon y llegó el momento entonces de formar el ministerio. Se formó el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, pues llegó el momento de crear el Ministerio del Exterior. Todo es cuestión de madurar, ¿verdad? Nosotros realmente en ese tiempo teníamos todavía, a pesar de que tenemos incidencia desde el inicio de nuestra migración en todos los procesos económicos, sociales y políticos del país, sin embargo, hasta ahora tenemos una comunidad realmente consciente de que este voto fortalece el sistema democrático y que puede decidir verdaderamente de manera muy, muy desahogada y libre de la contaminación influencial que puedan cambiarnos la opinión. Nosotros vemos con objetividad el país y decidimos quién puede seguirlo gobernando, porque a nosotros las dádivas no nos alcanzan. Tenemos resuelto casi todos los problemas que debe resolvérsele a un ciudadano, de salud, de educación. A nosotros no se nos construye una carretera, no se nos construye una escuela, un hospital. No necesitamos eso, porque los países que nos albergan pues nos lo pueden proporcionar. Por suerte vivimos en países desarrollados, en países que verdaderamente exhiben riqueza. Sin embargo, el vínculo con nuestra patria nunca lo hemos perdido, nunca lo hemos desconectado, y una evidencia es cómo nosotros mantenemos, ¿verdad?, una ala importante de la economía del país desde que llegamos a este país. Evidentemente que ese vínculo hay que fortalecerlo y ya no hay que pensar nada más en el dinero, hay que pensar en el capital humano, médico que tenemos, profesionales de todo tipo, religiosos, en fin. Nosotros tenemos una comunidad poderosa, políticamente poderosa, que la influencia que ejercemos específicamente en este estado de Nueva York y en otro estado de Nueva York puede servir al servicio de la gente nuestra. Esa influencia puede ayudar si se capitaliza en ese ministerio que el presidente Fernández entiende que ya es prudente que lo podamos establecer en el país. Yo estoy seguro que cuando eso se dé, los beneficios de todo lo que hemos podido lograr en esta comunidad se van a ver más que el dinero. Quedará el dinero que enviamos, quedará por debajo de lo que el aporte que podemos hacer desde aquí, de esta gran nación que nos alberga y las otras demás que nos albergan en otros países de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Ingeniero Carlos Félix, gracias por haber participado con nosotros. Hemos conversado con Carlos Félix, presidente de la Fuerza del Pueblo en el estado de Nueva York. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La prensa dominicana, la opinión pública nacional y la comunidad jurídica dominicana han sido sacudidas por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que reconoce la preeminencia de lo que es el núcleo familiar en la posesión de Estado de hijo legítimo en virtud de lo que es la prueba del ADN como método científico. Esto ha creado confusión. Para aclararnos la situación sobre este caso que crea un precedente jurídico en República Dominicana, contamos con la presencia de la catedrática universitaria y experta en Derecho de Familia, Birmania Sánchez, quien fue abogada de una de las partes de este proceso, pero sobre todo es una conocedora de lo que es este tipo de manejos jurídicos en República Dominicana. Doctora, bienvenida a su espacio. Gracias, Kalin. Buenas tardes. Querida amiga, gracias por participar con nosotros y tener la confianza de conversar frente a cámaras ya que fuiste parte de este proceso. Lo primero que quisiera preguntarte es cómo evalúas la situación del derecho de familia en República Dominicana, ya que es un tema muy recurrente y vemos varios contratiempos entre padres divorciados y otro tipo de relaciones parentales en respecto a los hijos.
Mira, la situación del derecho de familia ha ido aumentando en República Dominicana. Es decir, aplicación de nuevas decisiones, los jueces están tomando situaciones que en verdad no están en la ley y lo aplican, y todo esto en bienestar de la niñez. Es decir, ha ido evolucionando el tema del derecho de familia. Hay un tema ahí que es el interés superior del menor. Y entonces, como tú bien estableces, uno ve que muchas veces la magistratura pues no se lleva estrictamente de lo positivado a través de la ley, sino que toma acciones. Hay un concepto que me dijiste que es el síndrome de la alienación parental. ¿Pudieras compartir con nosotros de qué se trata eso? Mira, ese síndrome, y se fue descubierto en 1985 por un psiquiatra norteamericano, y él habla de una alienación que mayormente hace la madre, y eso es lo que nosotros hemos estado viendo en los tribunales en República Dominicana, que hace la madre alejando a sus hijos del padre. Primero comienzan con la parte cuando te toca un régimen de visita, no, va mañana, no puede ir, o comienza a hablarle mal al niño, que su papá esto, su papá Sí. lo otro. Y lo último que hace es que puede decir que ese hombre ha abusado sexualmente ¿Y por del qué niño. pasa esto, Birmania? Bueno, es la situación, es decir, este síndrome, aquí todavía no tenemos consecuencias, no se han aplicado, que Mm. soy de la que digo que hay que aplicar esas ¿Y consecuencias. cuáles serían esas consecuencias? Tiene que haber una sanción penal porque tú le estás causando un daño a ese niño, y ese niño o esa niña necesita compartir con papá o con mamá también, Claro. ¿verdad? Porque hay casos que se puede dar del hombre hacia la madre, pero muy poco. Lo que hemos visto estadísticamente a nivel mundial es muy poco los casos que se ¿Tú pueden dar. sientes que la madre tiene al niño como instrumento de castigo al ex marido o expareja? Sí, la mayoría de las veces sí, eso lo hace. Caray. Birmania, en el caso que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia ha casado esta sentencia y ha reconocido esta condición. ¿Pudieras relatarnos los elementos fácticos respetando, por supuesto, la identidad y lo que es el manejo personal de los participantes, pero el elemento quizás de forma académica, fáctica, de qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, Cali, mira, este señor, un tercero, viene a llevar al tribunal una instancia solicitando una impugnación de paternidad de un niño dentro de un matrimonio ya con más de 9 años de casado. Cuando nos llega el caso con esta demanda, nosotros decíamos, tenemos la tesis de que esta persona no tiene calidad. Okay. En primera instancia, la juez ordena el ADN. Un minutito ahí para que todo el público pueda entender. Estamos hablando que hay un matrimonio constituido con 9 años ya de institución. Hay 2 hijos. Sí. El más pequeño, varón, que tiene en ese momento 2 años, de repente llega una notificación a esa casa, a esa morada, a ese hogar, donde un tercero dice que es el padre de El menor. ese niño. Sí. Y entonces se está impugnando la condición de hijo legítimo bajo la condición del matrimonio. Exacto, Es así. exacto. Pero hay una situación. ¿Cuál es mi tesis? Desde ese mismo instante, que ese tercero no tiene calidad para impugnar. Ok, ¿Por qué? Porque es un niño nacido dentro del matrimonio, claro. y la ley es muy clara que dice que quien tiene derecho a hacer esa impugnación es el esposo, el padre del niño. ¿Verdad? Y que después, por ejemplo, el artículo 63 de la 136-03 es muy claro. Dice, es imprescriptible. El niño después, cuando sea un adulto, si quiere, entonces puede demandar un reconocimiento, pero eso es él. Entonces esta persona quiere hacer esa impugnación. Nosotros en ese momento, cuando hacemos el recurso, invocamos 3 situaciones. Por favor. Invocamos que él no tiene derecho, porque quien tiene el derecho es el esposo, es el primero. Invocamos la posesión de Estado, que mantiene los 3 elementos, nombre, trato y fama. Y también invocamos, que es la parte que a mí más me ha gustado, que es la afiliación socioafectiva. Explique eso, por favor. Mira, esta afiliación socioafectiva es un tema que se está trabajando en muchos países. Yo desde el 2014 vengo trabajando este tema.
Lo escuché en un congreso en Mar del Plata, Argentina, y el tema para mí ha sido muy importante y lo he ido trabajando. Esto se establece, dice que la parte, por ejemplo, tengo un niño y ese niño mantengo una posesión de estado con él, ya lo he reconocido, entonces viene una persona que no que yo soy el padre, que soy la madre, entonces ya yo tengo una afiliación socioafectiva. Claro. Porque papá o mamá no es el que engendra, no es la que El pare, que cría. es el que cría, el que se levanta en la madrugada, la que se levanta en la madrugada a dar la leche. ¿Ah? Entonces, este nuevo sistema que hay a nivel mundial, porque no solamente eso fue ahora en República Esto es Dominicana, un precedente nuevo aquí. pero estamos hablando Argentina, que hay varias sentencias, estamos hablando Alemania, España, Costa Rica. ¿Ah? Todos estos países están aplicando, los tribunales supremos y los tribunales constitucionales están aplicando esa familia socioafectiva, esa afiliación socioafectiva. Estamos conversando con la doctora Birmania Sánchez, quien es abogada de una de las partes de este proceso que acaba de culminar con la casación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, donde reconoce la parte socioafectiva, como dice ella, sobre el tema del análisis del ADN. Entonces, cuando van a primera instancia, ¿qué pasa? En primera instancia, la juez ordena el ADN. Ahí es que yo me recurro a la decisión, estableciendo en mi decisión estos 3 elementos. Sí. Obviamente, mi recurso es un recurso alrededor de 19 páginas, porque tengo que hacer una parte de un derecho comparado. Claro. Yo comienzo a establecer todo esto de toda esa... El derecho comparado es la referencia con derechos de otros países para poder entonces suplir el caso que le ocupa. El caso nuestro. Entonces, en la Corte de Apelación, la Corte revoca la decisión de primera instancia. Entonces, la Corte en verdad es la primera que comienza a hacer la jurisprudencia. Sí, correcto. La Suprema lo que hace es refrendar ya lo que la Corte ha dicho. ¿Y en qué se fundamentó la Corte para esto? La Corte prácticamente establece los pedimentos que yo tengo, porque habla que quien tiene que hacer esa impugnación es el padre. Y la parte también más importante no habla sobre la afiliación socioafectiva. Correcto. ¿Qué tiempo se tomó la Corte para dar esa decisión? 2 meses y algo. Cosa ¿Se rara tardó? Porque, sí, se tardó. Porque la Corte siempre trabaja muy rápido. Es que usted se la puso difícil, doctora. Un poquito. ¿Cómo? Y entonces, porque eso es visto desde la parte de la invocación que hace usted desde la perspectiva del derecho. Pero la parte de la defensa, el accionante, en este caso, ¿qué sostenía? Que ellos tenían derecho de hacer esa impugnación y que el niño tenía derecho de conocer cuál es su origen. Solamente se quedaron en esa parte. Y entonces el fundamento que toma el parámetro y la plataforma del análisis científico del ADN no lo postularon ellos porque incluso, por ejemplo, hasta en el consulado cuando se va a tratar temas de pedimento de residencia, el tema de la afiliación es con el ADN. ¿Qué decían ellos al respecto? No, ellos lo que establecían era que quien tenía derecho a hacer eso era el padre, pero que el padre es mi cliente. El cliente, exacto. ¿Verdad? Ese es su padre y un padre legítimo. Dice, ¿quién me demuestra eso? Hay un acta de nacimiento. ¿Quién tiene derecho a hacer esa impugnación? Ese señor, y él no está impugnando. Ok, nos fuimos a Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasó en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, la Suprema Corte de Justicia, él recurre su decisión, muy buen recurso, porque tiene muy buena abogada, el recurso fue espectacular, y cuando le notifican a mis clientes, yo ese recurso digo, bueno, aquí hay que apretarse un poquito más. Entonces ahí comencé a hacer una investigación mucho más profunda. ¿Cómo así? Bueno, habían cosas que estaban en el recurso de primera instancia que yo tenía que reforzarlo e incluir otras. Porque una de las cosas que habla la Suprema Corte de Justicia es de familia disfuncional. Okay. Es decir, yo comencé a investigar este señor, porque los abogados y abogadas debemos de investigar. Entonces comienzo a investigar y efectivamente este señor tiene varios hijos fuera de matrimonio. Y uno de ellos inclusive hubo que hacerle una demanda para reconocimiento de paternidad. Entonces esas son una de las cosas que yo invoco en mis recursos. Pero me parece un poco contradictorio. ¿Cómo si hay que hacerle una demanda en un tema, entonces reclamo en otro? ¿A qué usted entiende que obedece esta actitud?
Eso son personas para hacer un daño. Ok. Yo lo veo de esa Ok. forma. Sigamos en Suprema. Entonces, ¿la Suprema qué hace? Pero entonces ambos depositamos, ¿verdad? La última que tenía que depositar mis recursos éramos nosotros. Depositamos nuestros recursos, reforzamos, ¿verdad? Tuvimos que reforzarlos, seguimos buscando otras decisiones. De hecho, había salido una decisión en esos días del Tribunal de Brasil. Y yo tuve que hacer esa traducción rápido para incluirla ahí. Obviamente, dice, depositamos nuestros recursos con esos nuevos elementos y ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Dice cuando la Suprema, aunque se dice que fue en marzo, porque lo habla del primer trimestre, pero fue en esta semana cuando sale la sentencia. Claro. So, para mí ha sido algo espectacular, extraordinario, porque estamos sentando un precedente en República Dominicana. Ahí va, doctora Vilmaria Sánchez. Usted es responsable de sentar un precedente en República Dominicana en este contexto. No le voy a preguntar cómo se siente personalmente porque sé que hay un nivel de realización y sobre todo con un tema que ya usted viene tratando. Pero ¿qué impacto entiende que tiene usted a esto en la sociedad dominicana como un parámetro en virtud del cual se van a regir muchas decisiones a partir de ahora? Mira, hay un impacto muy bueno. Obviamente de que veo, porque estoy en muchos chats de abogados jurídicos que quieren como confundir. Decía alguien, no se va a hacer ADN. Sí, se va a hacer ADN. Pero las casuísticas son diferentes. Ahora bien, tú tendrías que manejar bien tu caso para tú saber si puede incluirse en la decisión de la Suprema con este caso. No todos entran ahí. ¿Ya? Tenemos que estar muy pendientes con eso. Esto es importante porque esa es una pregunta que la tenía para el final. O sea, ahora mismo la sociedad dominicana está un poco confundida en saber si se va a poder hacer ADN o no. Claro, se va a hacer su ADN, se van a hacer ADN, pero va a depender del caso. Las casuísticas son diferentes. Porque en este caso solamente, según lo que veo, el ADN sería oportuno toda vez que sea a partir de quien tiene calidad para hacerlo. Exactamente. Entonces, en ese caso, si un padre tiene la posesión de hijo de Estado legítimo, a menos que tenga duda de la mujer, ya nadie podrá hacer ADN. Eso es otra cosa. Dice, si usted quiere hacerlo, ya usted lo hace. ¿Sería ese? Claro. Ya o en el caso de un requerimiento como el del consulado, que le pide el tema del ADN, ¿cabría ahí? Bueno, pero el consulado por una cuestión de un visado. Por ejemplo, claro, yo he tenido casos de consulado, inclusive con una persona, fíjate bien, de que hubo una infidelidad con la señora. Y cuando el consulado ordena, ellos tenían 3 hijas, pero la pequeña no era del hombre. Pero él no sabía nada. Claro. Entonces, ¿qué hubo? Hubo que hacer un desconocimiento de paternidad, tuvo que impugnarlo, eso, y luego nosotros hicimos una adopción de adulto. Wow. Y así con esa adopción él pudo llevarse ese mío y la muchacha dijo, no me interesa saber quién es mi padre biológico, porque ese ha sido mi padre toda una vida. Jesús Entonces, santísimo. son de las cosas que nosotros tenemos que ver. Es decir, porque vuelvo y te digo lo que decíamos al principio, es decir, papá no es el que engendra, papá es el que cría. Por ejemplo, en este caso, con esta muchacha del consulado, se determinó decir el ADN no. Inclusive lo repetimos 2 veces en 2 laboratorios diferentes. Y dio igual. Hay un tema de una percepción que se dice que esto podría prestarse y manipularse para que en República Dominicana las parejas que son de la comunidad LGTB puedan también adoptar y presentar condición de ser padres de una situación afectiva en virtud de esto. ¿Usted piensa que es así? No creo que se pueda. Obviamente hay muchos casos de personas, mujeres que se están haciendo inseminación, otros que están alquilando vientre, aunque no está permitido, aquí no está prohibido, pero tampoco está permitido decir, y están alquilando esos vientres. Pero, por ejemplo, una pareja de homosexuales o de lesbianas que tienen su derecho a estar juntos, tienen y crían un niño o niña en los marcos afectivos, socioafectivos que usted describió, pues entonces, ¿aplicaría o no? No. Recuerda que ahí tendría que ver la parte de la adopción. Entonces, se establece la adopción aquí a personas solteras. Entonces, personas solteras, pero con Ani le volteé el bolsillo a la gente. Es decir, te tengo que investigar. Esto es importante porque yo creo que el precedente aplica específicamente al caso que usted está diciendo y no a la distorsión que se quiere decir. Que se le quiere dar.
No, y se podrían dar otros casos, se podrían dar otros casos, pero habría como que analizarlo muy bien. O sea, hay otros casos que se podrían dar. Doctora, lo que me queda es agradecerle por haber participado con nosotros y déjeme decirle que a partir de ahora creo que tendrá que ser un habitué de este espacio, porque el derecho de familia incide mucho en lo que es la composición social dominicana y siento que desde alguna óptica la gente debe saber con qué cuenta como aliado del derecho para poder tener un mejor desempeño, porque en muchos casos o se abusan de hombres o también de mujeres en marco del desconocimiento de esta parte. Así que gracias por haber participado con nosotros. Gracias, Kalin, y siempre estamos a la orden. Yo entiendo que el derecho aquí de familia tiene que ir evolucionando. De hecho, ya tenemos tribunales de familia, tenemos la parte de mediación familiar, la Cámara GESELES, y todo eso va en ventaja de la familia dominicana. Qué bueno que así sea. Hemos conversado con la doctora Birmania Sánchez, quien es experta en derecho de familia y una de las partes fundamentales en la parte accionada en este caso, es decir, demandada, de lo que ha sido esta sentencia que crea un precedente en lo que es la parte del reconocimiento de paternidad en República Dominicana. Y con esto terminamos nuestra entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7 por acá, por la Z, Khalil Michel, cada vez más cerca. Buenas noches.